Alex Roque, alcalde del distrito de Mara, indicó: gracias al esfuerzo de todas las autoridades, exautoridades, y también gracias al compromiso de la minera Las Bambas y de igual manera también PRONIEC del Ministerio de Educación, este proyecto se va a ejecutarse por la modalidad de obras por impuesto. La futura infraestructura será de 3 pisos, cumpliendo con las normativas vigentes del sector educativo. En total, contará con 9 aulas funcionales, además de talleres, biblioteca, laboratorio, comedor y áreas de esparcimiento para actividades deportivas. Allen Concha, en representación de Las Bambas, manifestó: este proyecto no es más que la reafirmación del compromiso de Las Bambas con la educación para la provincia de Cotabambas. Significa una inversión que supera los 30 millones de soles. Este colegio tiene una duración de ejecución de 15 meses y no solo contempla la construcción del colegio temporal, sino también la del definitivo, el equipamiento y mobiliario. La inversión supera los 30 millones de soles y se ejecutará en un plazo de 15 meses, garantizándose así una inversión eficiente y oportuna en beneficio del sector educativo, eje que Las Bambas apunta a consolidar en los próximos años. En Las Bambas, juntos la hacemos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. De la mañana con 34 minutos, amigos oyentes de Radio Surfui, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa. Y Minaya Guayjicona Panecona, Somajponche Cachon Zapanco Niquichispaj. Ya estamos en las cabinas de Radio Surfui acompañándoles hoy con información actualizada, información de interés para cada uno de ustedes. 6:35, mi nombre es Javier Chejia, estamos transmitiendo a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. Nos puede acompañar también a través de nuestra red social, estamos en Facebook, también estamos en YouTube, en este instante también estamos a través de nuestra página web, el audio en vivo las 24 horas del día, búsquenos como Radio Surfui. ¿Qué tal? Y Minaya, Alillanchu, Pararamosca, Alichanta, Kiunchekuna, Oriki, para, y Camocha, Lachtamasicuna. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas, la región Apurímac. Nosotros hoy, 14 de febrero, listos como siempre con toda la información para todos ustedes, todo lo que viene aconteciendo en los diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas, en la región en general, también en nuestro país y el mundo. Hoy, 14 de febrero, celebración Día de la Amistad, dicen, Día del Amor. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando. Si son de celebrar, pues celebren con su pareja, su ser amado, con su amigo, su amiga. Exprésenle su cariño y gratitud por esos momentos en los que los apoyan incondicionalmente, ¿ah? Día de San Valentín, le dicen. Hoy, Javier, 14 de febrero. 14 de febrero. ¿Celebras San Valentín? Bueno, cuando estoy en casa, ¿no? Sí. Sí, pues estamos en el trabajo, se nos hace un poco complicado. Bueno, hoy se recuerda el Día del Amor, Día de la Amistad. Cada 14 de febrero este sentimiento cobra una mayor fuerza porque en la fecha, bueno, es justamente es la fecha perfecta donde muchas personas en el mundo celebran el Día de San Valentín, una jornada dedicada al amor,
a la amistad, donde miles de personas en todo el mundo buscan expresar sus sentimientos de manera especial, a través de un obsequio, a través de un regalo, bueno, de diferentes maneras. Hoy 14 se celebra el Día del Amor, Día de la Amistad. Bueno, y ayer, Javier, estuvimos presentes en lo que fue la apertura del Pucllay Chalhuahuachino en el distrito del Chalhuahuacho, con las diferentes asociaciones dando inicio a estas festividades, a estas celebraciones en el distrito. Tengo entendido, Javier, que mañana también se va a realizar ya la presentación del Ticapayana en la ciudad del Cusco. Sí. Mañana se celebra lo que es el Ticapayana en la ciudad del Cusco, así que, bueno, seguramente vamos a estar presentes, dando la cobertura a los carnavales. No he tenido la oportunidad, Javier, de ir a la presentación del Ticapayana en la ciudad del Cusco, pero me dicen que es un despliegue cultural y folclórico muy lindo. Sí, pues se ha dado solo una vez. Esta es la segunda vez que se va a dar este tema del lanzamiento del carnaval, el Ticapayana, en la ciudad imperial del Cusco. Muchos se hacían la pregunta, ¿no? Estamos en la región de Apurímac, se debería de hacer el lanzamiento en la capital, ¿no? En Abancay. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, y ahí viene el análisis, ¿no? Porque justamente, ¿dónde captamos, digamos, mayor cantidad de personas para que puedan ver y visualizar nuestro carnaval y puedan apreciarlo aquí, ¿no? En Cotabambas. Bueno, tenemos que acercarnos, quieras o no quieras, a la región que tiene mayor afluencia de gente, ¿no? Además, capital del turismo mundial. El ombligo del mundo. Definitivamente. Y justamente se ha hecho ya todo el análisis, y por eso es que en años atrás, si no mal recuerdo, en la gestión del señor alcalde Arrildo Guillén, se ha llevado este lanzamiento en la ciudad imperial del Cusco, y ahora nuevamente se está retornando a la ciudad imperial del Cusco. Mañana el lanzamiento del carnaval del Ticapayana 2024. Toda la población está invitada. Única recomendación es que si usted va a ir a participar, vaya con su traje típico de su distrito. No es necesario que, bueno, se vaya con traje de otra provincia, ¿no? Recuerden, es de nuestra provincia de Cotabambas. Usted es de Tambobamba, vaya con su traje típico. Usted es del distrito de Mara, vaya con su traje típico, y de esa forma también puede acoplarse, por ejemplo, a las delegaciones de Cachua, si usted va acompañando ahí, cachuando y disfrutando del lanzamiento de nuestro carnaval, patrimonio cultural de la nación. Bueno, para los que quieren saber un poquito más, mañana 15 de febrero, desde las 9 de la mañana, el punto de partida para el lanzamiento del carnaval Ticapayana va a ser en La Paccha, frente al centro artesanal, y posteriormente se van a dirigir por toda la Avenida El Sol hasta llegar a la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco. Seguramente van a haber muchísimas delegaciones de toda la provincia y también algunos visitantes de las distintas regiones. Mañana es el lanzamiento del Ticapayana. Ayer lo fue en el distrito de Chalhuahuacho con presencia del alcalde. Estuvo ahí el profesor Iván Cruz. También lo vimos a Gregorio Rojas por ahí. Bueno, igual se hicieron presentes las asociaciones. Es pues febrero y marzo, es mes de carnavales, y desde Radio Surfui vamos a tratar de hacer la cobertura de todas las actividades que se vengan desarrollando de los carnavales en estos meses de febrero y marzo. Y justamente ayer, Gonzalo, estuvimos en el distrito de Chalhuahuacho compartiendo con ustedes el lanzamiento del carnaval Pucllay Chalhuahuachino 2025. Diferentes asociaciones de Pro Compite participaron, incluso trajeron, amigos oyentes, ovinos, y vaya qué ovinos han traído, y es una muestra también del trabajo que se viene desarrollando en la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Hace unos días atrás hablábamos sobre Pro Compite en Tambobamba, y justamente el funcionario nos hablaba sobre de dónde provienen estos recursos para dar este financiamiento. Pues bueno, viene, y seamos sinceros, lo que ayer también ocurría en el distrito de Chalhuahuacho, Gonzalo, con este tema de Procompite, con este lanzamiento del carnaval. El recurso viene de las regalías mineras contractuales, y ahí está el dinero, y la idea es aprovecharlo, y fundamentalmente aprovecharlo en las asociaciones con las ideas de negocio, y de esa forma también generar mayor ingreso, ¿no?, para las asociaciones. Por otra parte, amigos oyentes, dentro del carnaval Chalhuahuachino Pucllay 2025, el día 21 y 22 está previsto gran carrera de caballos en la pista hípica Chayñapata,
El día lunes 24, el martes 25, concurso de danzas en diferentes localidades. El día 27 de febrero, concurso de muñecos. Viernes 28 de febrero, concurso de danzas. Sábado 1 de marzo, concurso de danzas. Jueves 6 de marzo, concurso regional de danzas carnavalescas. El día de ayer, Gonzalo, ¿alguien le ha saludado por compadres? Porque dentro del calendario de lo que viene a ser, pues bueno, los carnavales, ayer se ha celebrado compadres, ¿ah? No, nadie. Sí. Solo me han echado espuma ayer, nada más. Pero no ha sido, digamos, bueno, eso era porque usted estaba transmitiendo ahí. Sí, me echaron pues, espuma en los carnavales, pero nadie me ha saludado por compadres. Nadie, se han olvidado, ¿no? Se tienen que saludar, ¿no? Sí, pues definitivamente, porque el próximo jueves es ya comadres. Sí, pues, o sea, es un saludo que se emite de mujer a hombre. Claro. En este caso nos va a tocar el próximo jueves saludar a las comadres, ¿no? A nuestra comadre Gladys, a la comadre Liz, a la comadre Darnelli. Pero no me han saludado. Sí, se han olvidado, ¿no? ¿Las tengo que saludar igual? Habrá que saludar, ¿no? Sí, es por respeto, ¿no? Bueno, vamos a saludar. ¿Cuándo es? Para acordarme, el próximo viernes. Próximo jueves. Próximo jueves me voy a poner un recordatorio para saludar a la comadre Lisbeth Saldívar, a Gladys Aguilar. A la comadre Yesenet Gallegos, que será de la vida de Yesenet Gallegos. A la comadre Mariela Suya también. También, ¿no? sí. Está en el distrito de Chalhuahuacho. 6 de la tarde con 40 de la mañana, Gonzalo. Dios mío. Es viernes. Falta el cafecito. Sí, pues. 6 con 43. Bueno, hay buenas noticias para la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Que está liderada por el profesor Luis Iván Cruz Puma, que ha sido reconocida por el Ministerio del Ambiente por su destacada labor en la educación ambiental, gracias a la aprobación, la implementación y el reporte del Plan de Trabajo 2024 del programa municipal Educa. Este logro es el reflejo, dicen, del compromiso con el desarrollo sostenible y con los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Ambiente. Bueno, y no solamente la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho viene ejecutando diversas acciones para preservar de alguna manera el medio ambiente. Lo hemos visto en otras municipalidades, como es Akira también. La idea es que estas acciones se repliquen en las distintas comunidades, en las distintas municipalidades, y todo sea en beneficio del medio ambiente. Pero en esta oportunidad el Ministerio ha reconocido a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, ya les han emitido una constancia por haber aprobado, implementado y reportado el Plan de Trabajo 2024. Así que felicitaciones al señor alcalde y felicitaciones a todo su cuerpo de regidores, a todos sus directivos que están frente a la municipalidad, que de alguna manera están reconociendo pues estas acciones que vienen realizando. Perfecto, 6:45. Por otra parte, amigos oyentes, ya en el plano nacional, el Jurado Nacional de Elecciones ha indicado lo siguiente: partidos políticos pueden ampliar afiliados para las elecciones primarias. ¿Hasta cuándo? Hasta el 18 de febrero, una ampliación que ha salido recientemente. Dicha presentación deberá hacerse ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones hasta las 23:59 de ese día. Es decir, las organizaciones políticas podrán incrementar el número de sus afiliados solo para incorporarlos como electores en sus elecciones primarias para obtener a sus candidatos para las elecciones generales 2026. Para esto, deberán presentar la actualización de sus padrones hasta el 18 de febrero de 2025. Bueno, ahí viene un detalle, ¿no? Este es todo un saludo a la bandera, porque supuestamente esto es para incorporarlos y luego para que puedan participar en sus elecciones primarias y de esa forma obtener un candidato para las elecciones generales. ¡No! Ya se sabe quién es el candidato general para las elecciones 2026. El hecho es de que ahora solo, prácticamente este es un saludo a la bandera y que van a incorporar más gente para que ellos puedan participar en las elecciones primarias, ¿no? Pero usted sabe perfectamente de que ya todo esto está direccionado y se sabe quién va a ser el candidato general. 6:46. Bueno, y vamos a hablar definitivamente también de los pedidos que viene realizando Pedro Castillo. Así es, Pedro Castillo, el expresidente, el ex golpista de nuestro país,
Pedro Castillo está insistiendo en que su pedido sea escuchado para que puedan revocarle la prisión preventiva y se le imponga vigilancia electrónica. Yo creo que apenas le pongan eso se escapa. Pero bueno, el expresidente Pedro Castillo está demandando afrontar bajo vigilancia electrónica el proceso que se le sigue por presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Ha insistido en su pedido al Poder Judicial para que se ordene el mandato de cese de prisión preventiva que pesa en su contra y que se le pueda dar vigilancia electrónica en el proceso penal que se le sigue por su fallido golpe de Estado el 7 de diciembre del año 2022. ¿Cómo se pasa el tiempo tan rápido? El 10 de febrero pasado, el exmandatario presentó un recurso de apelación con esta resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checli en su momento, el último 29 de enero, en la que se declaró infundada la solicitud que hizo para que en su caso se aplique la vigilancia electrónica, es decir, le colocan un grillete electrónico y por ese medio se estaría monitoreando su paradero, si es que sale o no sale de casa. Más o menos lo que tenía Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Esto por haber surgido nuevos elementos de convicción que demostrarían a la no concurrencia de los delitos que le atribuye la Fiscalía. La defensa legal, el abogado de Castillo Terrones, demanda que se revoque la resolución impugnada que declara pues infundada la solicitud de cese de prisión preventiva. Y bueno, ante ello el magistrado Checli resolvió el último 12 de febrero conceder este de recurso de apelación y remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de Castillo desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo, esto en Atevitarte, y escuchar a las demás partes involucradas. Entonces van a evaluar, al parecer, que Pedro Castillo pueda tener esta vigilancia electrónica, digamos, y ya no una prisión preventiva efectiva. No sé qué tan recomendable sea este pedido, ¿ah? Porque en su momento Pedro Castillo quiso escapar, ¿no? Cuando dio el golpe de Estado y supo que ya todo se le venía encima, quiso dirigirse a la Embajada de México, pero lamentablemente por el tráfico limeño no llegó a su punto y es por eso que lo arrestaron. ¿Qué nos asegura que Pedro Castillo no se escape, ¿no? A México, donde actualmente se encuentran asilados políticamente su esposa y sus hijos, ¿no? Sí, están actualmente en México. Bueno, un error garrafal que ha cometido el señor Pedro Castillo en su momento, acompañado de la señora Betsy Chávez. La cantidad de años que se van a comer, sí, definitivamente, Gonzalo, y lo tenemos que decir así, bueno, penosamente, ¿no? Penosamente, error grave, garrafal, y bueno, la ley va a tener que caer con todo su peso. La señora Betsy Chávez en algún momento se derrumbó también, ¿no? Prácticamente solicitó a las autoridades que le puedan trasladar la prisión hacia Tacna porque su madre no podía visitarla. Bueno, son decisiones que ellos han tenido que asumir en su momento. Claro, son parte de las acciones que en su momento ellos eligieron hacer y hoy en día están pagando las consecuencias. Ellos recibieron la confianza del pueblo. Pedro Castillo recibió la confianza sobre todo de fuera de Lima, de las demás regiones del país, de las regiones altoandinas, de las regiones de la sierra, y lamentablemente pues él traicionó esta confianza con todas las acciones que vino desarrollando durante su mandato, y bueno, la última pues fue la que lo puso tras las rejas, ¿no? El intento de golpe de Estado. Perfecto, 6 de la mañana con 50 minutos. A través del WhatsApp nos escriben, nos dicen saludos para el compadre, el doctor Ronald. Compadre Ronald, ¿cómo está usted? Buenos días. Dice, estamos en campo desde muy tempranito. Les enviamos saludos cordiales. Saludos, dice, para los compadres, dice, de gestión social. Nuestros caseros en el 2024. Los caseros del 2024. Bueno, están iniciando este 2025 de forma positiva. Sí, de buena forma. Lo aplaudimos, ¿eh? Bien. Sí, lo reconocemos. Se están esforzando. Está bien. La pretemporada ha estado buena, seguro. Sí, pues ahí viene el detalle, ¿no? No estamos consiguiendo un cuadro. Falta, ¿no? Sí, pues el Pero equipo ya hemos conseguido un nuevo amigo. Saludos para el presidente
Usted lo tiene, a ver, revisa ahí. Lo tiene con nombre y apellido. Sí. Estamos consiguiendo, completando el cuadro, ¿no? Porque sí, definitivamente nos falta gente para el poderoso equipo de Surfui. Guido Alarcón, saludos para el presidente Guido Alarcón, presidente del barrio Señor de Huanca. Señor de Huanca. Señor de Huanca, un abrazo para Guido, nuestro nuevo amigo para el deporte. Acá me dicen que solo son excusas, ¿no? No son excusas. No Realidades, son excusas. porque en el 2024 hubo una amplia diferencia, ¿no? Un poco ya estaban deprimidos ellos, pero este 2025 menos mal han empezado de forma positiva. Sí, y hay que aplaudir. Y lo reconocemos, sí, lo reconocemos. Sí. Felicitaciones. Un saludo para la comadre Luz Cahuana, que el próximo jueves, habrá que enviar los saludos correspondientes, ¿no? Y para todos los compadres de gestión social. Vamos con más información, 6:52. Gonzalo, el INDECI ha informado 2 fallecidos y varios heridos por caída de un bus y un auto tras colapso del puente Chancay. Escuche bien la siguiente información. En declaraciones exclusivas a un medio de comunicación, Luis Sotomayor, director de la Dirección Desconcentrada de INDECI Huacho, confirmó que la caída de un colapso estructural y no a consecuencia de las lluvias intensas. El director de la Dirección Desconcentrada de INDECI, esto en Huacho, Luis Sotomayor, confirmó el colapso del puente Chancay. No obstante, precisó que se trataría de un colapso estructural y no a consecuencia de las lluvias intensas que se vienen registrando en diferentes zonas de Lima en los últimos días. Y esto es importante aclararlo, amigos oyentes. Sí, hay precipitación pluvial en toda la costa. Ica, por ejemplo, está inundada. Lima, hay precipitación pluvial, Arequipa, pero la caída, Arequipa también, por ejemplo, pero la caída de este puente en Chancay, Gonzalo, no se debería, dice, a las intensas precipitaciones pluviales, sino a la carga estructural. Y es que todo un puente se ha venido abajo. Como dirían por ahí, se desplomó. No se cayó, se desplomó. Seis de la mañana con 54 minutos, amigos del informativo Huillaricuy. Es momento de dar inicio de fondo a la edición de hoy, 14 de febrero. Así es, informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, viernes 14 de febrero de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía. Pero bueno, amigos oyentes, mucha atención a la frase que nos ha acompañado durante toda esta semana. Vamos con la frase de la semana, ya la despedimos hoy viernes. La suerte no existe, la suerte es el resultado del trabajo duro y la perseverancia. Atención con este mensaje, lo vas a escuchar por última vez. La suerte no existe, la suerte es el resultado del trabajo duro y de la perseverancia. Vamos con la historia, 6:55, mucha atención. Hoy, 14 de febrero, se conmemora el Día de San Valentín, Día de la Amistad, también conocido como Día del Amor. Hoy, 14 de febrero, también se celebra el Día de la Energía. ¿Eso es lo que vamos a celebrar nosotros, Gonzalo? Día de la Energía, sí. Sí, pues, energía siempre al 100. Enérgico, la energía al 100. Saludos para Yesenet Gallegos. 6:55, la historia para hoy nos recuerda lo siguiente. En el año de 1536, las tropas de Hernando Pizarro, que estaban sitiadas en el Cusco, hacen una salida y derrotan a los indios, produciéndose una masacre. Año 1991, el primer ministro y el ministro de Economía peruano Juan Carlos Hurtado anuncia su renuncia. En el año de 1995, un día como hoy, conflicto de Cenepa, nuevos incidentes entre Perú y Ecuador luego de transcurrir, escasamente 90 minutos de una tregua. Yo conocí a un señor que estuvo en el conflicto. ¿En el Cenepa? En el conflicto del Cenepa. Yo también, amigo. Y tenía balas en el cuerpo. ¿Y regresó? Y era el papá de una ex enamorada. Bueno, el amigo del que yo te cuento sí regresó un poco mal.
Él regresó Sí, porque con... la guerra sí le chocó. Sí, no. Le afectó. O sea, él regresó me enseñó, ¿no? En su momento para seguramente intimidarme. Me enseñó las heridas de bala que tenía y me dijo que él había estado en el conflicto del Cinepa, ¿no? Y no creo que haya sido un 14, sí. No fue un 14, fue cuando nos estábamos conociendo recién. Ya. Vámonos al año 2003, un día como hoy fallece la oveja Dolly, recuerdan, el primer animal clonado en el mundo. En el año 2013, un día como hoy, en las afueras de la ciudad de Valparaíso, en Chile, un incendio destruye 3 cerros y deja más de 200 hogares siniestrados. Nos vamos hasta el año 2018, se da un tiroteo en un colegio de Florida en el que Nicolás Cruz, con un rifle de asalto AR-15, mató a 17 personas e hirió a otras 17. 6 de la mañana con 57 minutos, amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 57 minutos. Bienvenidos al informativo Willaricui y Llachtamasicona, Guayjicona, Panecona. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Mañana es el gran lanzamiento del Carnaval Ticapayana 2025, Patrimonio Cultural de la Nación en la ciudad imperial del Cusco. Vibrarán con el color, la música y la tradición de los carnavales cotabambinos. La cita es este sábado 15 de febrero del 2025 desde las 9 de la mañana. El punto de partida será la Paccha, frente al centro artesanal, y el recorrido por la Avenida El Sol, hasta llegar a la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco. Este evento reúne a muchas delegaciones de toda la provincia y visitantes de distintas regiones, quienes se suman a la celebración con danzas, comparsas y el inconfundible espíritu festivo que caracteriza. 6:58, vamos con más información en el plano local. El año pasado, con mucho entusiasmo, 29 jóvenes de las diversas comunidades de la provincia de Cotabambas iniciaron sus prácticas profesionales por medio del programa Talentos de Cobre Local de Las Bambas. Y este mes están terminando sus prácticas. Esta gran experiencia les permitió fortalecer su formación profesional y en adelante ampliar sus conocimientos en otros espacios laborales. Todo lo aprendido en esta empresa más importante del sector minero les va a servir en el futuro. Los vamos a tener hoy día, Javier, Sí, ¿no? hoy. Por lo menos 2, 3 talentos de cobre local. En breve vienen los talentos de cobre aquí también para que puedan mandar sus saluditos, ¿ah? 6 de la mañana con 59 minutos. Los participantes del programa fueron de diversas comunidades, tales como Carmen Alto, Chuaquere, Chuicuni, Pumamarca, Choqué Cantío, Chila, Récord Jonjaja, Fuerabamba, Manuel Ceguane Corrales, Chumille, Chuicuni y Caguapirgua, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias con sus mentores, así como con sus nuevos compañeros de trabajo, y que hoy se llevan todo lo aprendido. Vamos con más información. 6:59. La Municipalidad Provincial de Cotabambas continúa impulsando con éxito las vacaciones útiles 2025 a través de la Gerencia de Desarrollo Social, con talleres gratuitos dirigidos a estudiantes de nivel primario. En esta semana de aprendizaje, decenas de niños y niñas vienen potenciando sus habilidades de diversas disciplinas, destacando talleres como ajedrez, fútbol, vóley, danza y música. Lo mismo está ocurriendo en los talleres vacacionales ofrecidos por la empresa minera Las Bambas. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, viene desarrollando acciones de respuesta frente a las diversas emergencias, como atención de emergencias mediante la rehabilitación de carreteras bloqueadas por derrumbes, huaicos y deslizamientos, esto a causa de las intensas precipitaciones pluviales. Con ello se busca garantizar la libre circulación de vehículos y también se realizó la identificación de daños para la entrega de abonos foliares a las comunidades afectadas por las granizadas y la verificación de los cultivos que han sufrido daños por fuertes vientos. 7:1, vamos con más información. Este domingo 16 de febrero, la Municipalidad Distrital de Akira, en el marco del Día Nacional del Reciclador, mediante el
el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la localidad de Aquira, realizarán el segundo Reciclafest con el objetivo de realizar e incentivar a la población aquireña para el manejo adecuado de residuos sólidos y el cuidado del ambiente. Y la Municipalidad Distrital de Aquira, el día de ayer, 13 de febrero, acompañado de los regidores y de su señor alcalde, el ingeniero Adolfo Arredondo, en presencia de los dirigentes comunales y la población en general, dieron inicio con la puesta de la primera piedra del proyecto denominado Mejoramiento Periódico del Camino Vecinal No Pavimentado, tramo Huixupillo-Huilluca del centro poblado de Huixupillo, esto en el distrito de Aquira, en la provincia de Cotabambas. 7:02, vamos con más información en el plano local. El día de ayer la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, con participación masiva de población de diversas comunidades del distrito de Chalhuahuacho, realizó el lanzamiento del Pujllay Chalhuahuachino 2025. Las autoridades encabezaron esta importante delegación y lógicamente están preparándose para la participación del lanzamiento del Ticapayana 2025 en la ciudad imperial del Cusco. Siete de la mañana con 2 minutos. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho recibe reconocimiento del Ministerio del Ambiente. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, liderada por el alcalde Luis Iván Cruz Puma, ha sido reconocida por el Ministerio del Ambiente por su destacada labor en educación ambiental, gracias a la aprobación, implementación y reporte del Plan de Trabajo 2024 del Programa Municipal Educa. 7 de la mañana con 3 minutos. En una muestra de compromiso en el desarrollo de Apurímac, el gobernador regional y la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, UNAMBA, firmaron un importante convenio de cooperación interinstitucional. La suscripción de acuerdo estuvo a cargo del gobernador regional Percy Godoy Medina y el rector de la UNAMBA, Wilber Jiménez Mendoza, en la sede central del GORE Apurímac. 4 integrantes de una familia a bordo de un mototaxi intentó cruzar el río en el sector de Ischurco, Andahuaylas. El fuerte caudal hizo que el mototaxi quedara atrapado en medio. Antes de ser arrastrado por la corriente, conductores de volquetes ingresaron al río y amarraron la unidad. Y el efectivo policial valeroso salvó a las 4 personas. 7:04 titulares en el plano regional desde Cusco. Ellos enfrentan emergencias simultáneas por fuertes lluvias. En la actualidad, el distrito de Lares de la provincia cusqueña de Calca enfrenta emergencias simultáneas ocasionadas por las lluvias intensas propias de la temporada. Una se registró en el sector Timpuju, una de las comunidades de Lares Ayllu, donde hubo derrumbe de rocas, acompañado de lodo y un árbol grande que interrumpió la transitabilidad de la vía Lares Baños Termales. En la zona también se suspendió la energía eléctrica. Nos vamos hasta Arequipa. Continúa restringido el tránsito en la Panamericana Sur por la caída de Huaycos. El tránsito continúa restringido en la Panamericana en la jurisdicción de Arequipa tras el bloqueo de esa importante vía en 3 tramos. Esto a consecuencia de la caída de Huaycos por las persistentes lluvias que se registran en esa región. 7 de la mañana con 5 minutos. Más información. Escuche bien a la siguiente nota. Detienen a hombre araña. Sí, pues lanzó su telaraña y pasó algo ahí. Bueno, este hombre trepó muro del hotel para robar reflector en Arequipa. Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Arequipa permitieron frustrar un intento de robo en el Hotel Visa, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Los hechos sucedieron la madrugada del jueves 13 de febrero. Quería llevar, dice el hombre araña, un presente para el 14 de febrero para su novia. Hallan 2 cadáveres con impactos de bala en un botadero del poblado minero La Rinconada en Puno. No es la primera vez que ocurre este tipo de hechos en el poblado minero La Rinconada. Un terrible hallazgo. Otra vez 2 cuerpos inertes de sexo masculino fueron hallados en el botadero del desmonte minero en el centro poblado La Rinconada, distrito de Aranea, provincia de San Antonio de Putina. 7:05 titulares en el plano regional. Senami dice que lluvias disminuirán este fin de semana en la costa, pero seguirán en sierra y selva las intensas lluvias que se han registrado últimamente en provincias, lo que ha provocado
emergencias como desbordes de ríos, activaciones de quebradas y huaicos van a disminuir en frecuencia y se dispersarán este fin de semana en la costa, pero continuarán con cierta persistencia en la sierra y también en la selva, informó el Senami. Y nos vamos hasta Ica. Jorge Bravo, alcalde de la provincia de Nazca, señaló que su localidad se encuentra en situación de emergencia debido a la caída de huaicos que han afectado a varias familias, además de producirse bloqueos en las carreteras e inundaciones en distintos puntos importantes de la ciudad como consecuencia de las lluvias intensas. 7:06 a.m, titulares en el plano nacional, ataque a la presidenta del Poder Judicial. La Junta Nacional de Justicia evalúa suspender y destituir a Janet Tello y a otros 4 jueces supremos. Desde el Congreso y el Ejecutivo se buscaría la salida de la jueza suprema Janet Tello para dar un mensaje a los demás jueces supremos de evitar tener voz propia y someterse al poder político. Y el Poder Judicial rechaza recurso de la presidenta Dina Boluarte y determina que siga investigada por caso Cofre. El juez supremo Juan Carlos Checklin negó el pedido de la defensa de la presidenta Dina Boluarte para dar por concluida la investigación por encubrir supuestamente la fuga de Vladimir Cerrón. 7:07, vamos con más información, amigos oyentes. En el plano nacional, INDECI confirma 2 fallecidos y varios heridos por caída de bus y un auto tras colapso del puente Chancay. En declaraciones a un medio de comunicación, Luis Sotomayor, director de la Dirección Desconcentrada de INDECI Huacho, confirmó que se trataría de un colapso estructural y no a consecuencia de las intensas lluvias. Y congresista Roberto Camiche culpa a policías de baja estatura por la inseguridad del país. Él dijo, sin afán de ofender, así no me van a detener. Durante la mesa de trabajo en Seguridad Ciudadano, Roberto Camiche señaló que un policía de 1,5 metros no podría realizar detenciones efectivas. Si hiciese un Bruce Lee por ahí. Claro, ¿no? O sea, estás subestimando, ¿no? Yo creo, ¿ah? Pero bueno, ellos han determinado la estatura, ¿no? Claro. Pero bueno, policía también tiene no solamente la fuerza, digamos, física, ¿no? Tiene otros elementos, ¿no? Tiene arma de fuego, sí, tiene la vara, o sea, sí. Hay formas, ¿no? Roberto Camiche, no seas tan drástico tampoco. 7:08, vamos con más información, amigos oyentes. El último estudio de opinión de Pulso Ciudadano, escuche bien, reveló que el ingreso mínimo promedio estimado para vivir con tranquilidad en el Perú asciende ¿a cuánto? ¿1.500? ¿2.000? Un poquito más, ¿no? Sí, 3.292 soles mensuales. O sea que los congresistas estarán recontra tranquilos, ¿no? Sí, pues, con ese salario que... Bueno, que el salario ya es un tema secundario, ¿no? Porque la firma para aprobar proyectos de ley, ahí está el verdadero dinerito, ¿no? ¿Quién ha dado esta información? Hilario Chongxing, autor del informe, explicó a un medio de comunicación que esta cifra responde al contexto de inestabilidad política y, bueno, las expectativas inflacionarias, recepción de pobreza y también creciente desempleo que enfrenta todos los peruanos. Bueno, como te digo, los congresistas estarán súper tranquilos con el ingreso, ¿eh? Sí. 7:09 a.m, vamos inmediatamente con los titulares en el ámbito internacional. Putin y Trump acuerdan negociar una solución a largo plazo para la guerra en Ucrania. Zelensky confirma apoyo. Los presidentes de Rusia y Estados Unidos acordaron negociar una solución a largo plazo para la guerra en Ucrania, luego de que Trump le informara los detalles de la conversación. El mandatario ucraniano confirmó su disposición para buscar la paz. Mientras tanto, cualquier negociación sin nosotros no la aceptaremos, dice Volodymyr Zelensky. Se pronuncia así después de que Trump anunciara, bueno, que conversó con Putin y acordaron avanzar hacia una negociación para el fin de la guerra. Bueno, la intención es que ya esto pare, ¿no es cierto, Gonzalo? No, cuántas muertes, ¿no? Cuántas muertes. Pobre es también el pueblo ucraniano, ¿no? No tiene dónde refugiarse ya porque andan bombardeándole todos los rincones posibles. Sí, pues. 7:10, el jefe político de un municipio de Ecuador fue asesinado este miércoles a manos de sicarios que lo acribillaron a disparos cuando se trasladaba en su vehículo por una zona rural, según confirmaron tanto entidades locales como provinciales.
7 de la mañana con 11 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, esto ocurrió en Chile. Dijo lo siguiente la persona: pensé que iba a morir. Kayakista. No es cierto, así es. Kayakista fue tragado por una inmensa ballena que luego lo escupió. Sí, pues eso ocurrió. Un joven deportista estaba navegando junto a su padre en la localidad de Punta Arenas, en Chile, cuando de pronto apareció un gigante, crustáceo, un pez, que lo engulló en cuestión de segundos. Afortunadamente, a los pocos segundos lo escupió. ¿Cómo se llama la historia de la Biblia? ¿Jonás? No. Sí, puede ¿A ser. quién se lo tragó en la Biblia también? Ay, Dios, me olvidé. La ballena, ¿no? Sí. ¿Jonás? ¿No fue? Creo que sí. Bueno, pero lo escupió, ¿no? Menos mal, dijo, sabe feo, lo botó. Bueno, qué suerte también, ¿no? Y está registrado este evento en video. Si ustedes gustan, pueden verlo en TikTok, ahí cómo se lo traga la ballena y 4 o 5 segundos después lo escupió. 7:12, vamos a los titulares en el ámbito deportivo. Sin Advíncula ni Cavani, Boca Juniors sufre sensibles bajas para duelo de ida ante Alianza Lima por la Copa Libertadores. Tras derrotar al Nacional de Paraguay y avanzar a la fase 2 de la Copa Libertadores, Alianza Lima deberá enfrentar a Boca Juniors, que llegará al partido de ida en Matute con importantes bajas. 7:12, ¿no? Bueno, tenemos que alegrarnos porque un equipo peruano está avanzando, está bien. Bueno, Riquelme calienta la partida contra Alianza Lima con insólito calificativo sobre jugadores. Dijo lo siguiente: pueden estar lentos, pero hay que respetarlos. ¿Habló de quién en relación a eso? Supongo Paolo, ¿no? Porque ya está lento, ¿no? De Barcos también. Quizás, ¿no? La edad también ahí, ¿no? El presidente del Boca Juniors señaló que el duelo ante los blanquiazules será una final y habló sobre los futbolistas más experimentados de Néstor Gorosito. Bueno, debe ser Pablo Guerrero y Barco, ¿no? Definitivamente. Pero Barcos, yo creo que a consecuencia de Barcos ganaron el último encuentro, Gonzalo. Y también se referirá, me imagino, al Kaiser. Sí, pues. ¿Cómo se llama el Kaiser? Zambrano. De hecho, que también está un poco lentito. La Conmebol comparó a Kevin Quevedo con Lionel Messi. No sean abusivos. No, es imposible. Ha sido comparado con Lionel Messi por su gol para la victoria de Alianza Lima en la Copa Libertadores. El extremo aliancista fue la figura del triunfo ante el Nacional con un doblete. Su actuación no pasó desapercibida para la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores. 7:14, ligera pausa, amigos oyentes, y estamos regresando en breve con la ampliación de nuestras notas informativas. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIT, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de acá de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad de... Habla desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente, un sensor de Iván Cruz de acá de Sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a eso. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí, porque yo que salía de Chalhuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, carretera, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata extremarín chayariki, chaynata monas canco taruanco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 19 minutos. Vamos de lleno ya al desarrollo de nuestro informativo Huillaricuy. Hoy 14 de febrero, Día de la Amistad, Día del Amor. Espero que ahí puedas celebrar con los amigos, la esposa, la novia, la enamorada. Una buena fecha también para expresar los sentimientos. 7:19, estábamos comentando hace unos instantes sobre este programa, este interesante programa de prácticas profesionales que viene ejecutando Minera Las Bambas. Y bueno, han habido 29 jóvenes de diversas comunidades de la provincia de Cotabambas que han tenido la oportunidad de realizar sus prácticas profesionales a través de este programa Talentos de Cobre Local. Y bueno, este mes están llegando ya al fin de sus prácticas. Ellos han estado 6 meses realizando labores de acuerdo a los estudios que han seguido y bueno, han podido fortalecer de alguna manera su formación profesional, seguramente también personal. Han podido aplicar los diversos conocimientos que han adquirido a lo largo de su preparación universitaria en distintos espacios laborales que ofrece Minera Las Bambas, las diversas áreas.
Han sido 29 jóvenes de las diversas comunidades que tiene aquí la provincia de Cotabambas, del área de influencia de Minera Las Bambas. Y en esta oportunidad estamos aquí en cabina de radio con una de las talentos de cobre de Minera Las Bambas. Estamos hablando de Carolina Coropuna de Caguapirgua, que nos ha visitado aquí a cabinas de Radio Surfo, y vamos a conversar con ella para que nos pueda contar un poquito sobre su experiencia como practicante profesional en Minera Las Bambas. Vamos a darle la bienvenida. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Muy buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo estás? ¿Te hemos hecho madrugar o ya te levantas temprano? Cuéntanos un poquito. Sí, ya me levanto temprano, me he acostumbrado a la rutina que se da acá, ¿no? ¿A qué hora empiezan tus labores aquí en Minera Las Bambas? A las 7:30. 7:30 de la mañana. Sí. Cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, a qué área has ingresado en Minera Las Bambas. Un poquito queremos conocerte. Bueno, como ya lo estaba comentando, mi nombre es Vilma Carolina Corpuninquilla, tengo 26 años y pertenezco a la comunidad de Caguapirgua. Yo he estudiado Derecho en la Universidad de San Martín de Porres, en Arequipa. ¿Y actualmente estás haciendo prácticas profesionales en qué área? Estoy haciendo prácticas en el área de empleo local, recursos humanos. Empleo local. ¿Qué es lo que ven un poquito en empleo local? Coméntanos. Bueno, en empleo local vemos las oportunidades laborales que se le puede ofrecer a las personas, ¿no? A los residentes de las comunidades, ¿no? Y esto también me hace sentir muy satisfecha porque me hace estar cerca de que tal vez yo soy, ¿no? Que es ser una comunera. Y dime, ¿hay oportunidades o hay empleo para las comunidades? Claro, ¿no? Sí, siempre se están saliendo convocatorias y esto lo podemos ver en el CEP, ¿no? En el Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Minera Las Bambas. Y tú, que estás más de cerca, ¿qué consejo le podrías dar a aquellas personas que quieren postular o quieren obtener, digamos, algún tipo de empleo, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué cualidades? ¿Qué podrían necesitar para ingresar a trabajar a Minera Las Bambas? Porque lógicamente no todos pueden ingresar, ¿no? Hay convocatorias, sí, hay empleo, pero no da abasto para todos. Entonces, ¿qué les podrías recomendar a ellos para que puedan obtener, alcanzar un puesto laboral? Bueno, mi recomendación siempre va a ser, ¿no? Ser perseverantes, ¿no? Siempre hay que perseverar en el objetivo que uno quiere, ¿no? Reunir las cualidades que se requiere para el puesto laboral para que puedan ingresar, ¿no? al trabajo. Perfecto. Cuéntame un poquito sobre tu experiencia aquí en Minera Las Bambas. Has estado 6 meses. ¿Qué has podido aprender? ¿Cómo han sido tus compañeros de trabajo contigo? ¿Has podido conocer otras áreas? Cuéntanos un poquito de toda tu experiencia en estos 6 meses. Bueno, mi experiencia durante estos 6 meses ha sido enriquecedora, gratificante y altamente positiva, ¿no? Me he desarrollado en el área de empleo local, que como ya les estaba comentando, es brindar oportunidades laborales a los residentes de las comunidades, ¿no? Y bueno, de respecto al equipo de recursos humanos... ¿Se han portado bien contigo? No, dime sí. La verdad, si no para acá hacer la denuncia pública. No, sí se han portado muy bien, siempre han estado dispuestos a apoyarme ante cualquier duda o cualquier inconveniente que podría presentar, siempre han estado ahí para mí resolviendo de una manera rápida y eficaz, ¿no? Y esto también ayuda a que yo pueda pues sentirme apoyada y desenvolverme mucho mejor. ¿Has aprendido de ellos? Sí, he aprendido bastante, ¿no? Y me llevo un bonito recuerdo en sí de ellos y destaco mucho, ¿no? Siempre lo he comentado, hasta aquí también lo he comentado hace poco, que el área de recursos humanos pues tiene un muy buen clima laboral, un buen ambiente laboral que hace que nosotros, ¿no? Yo y también mis compañeros practicantes nos podamos desarrollar de manera exitosa, ¿no? En nuestras labores. Aprovecha en mandarle un saludo, de repente te están escuchando, aprovecha ahí en mandarles un saludito. Bueno, si me están escuchando, Israel, Laura, Jackie, les envío un saludo desde acá, desde Radio Surfui, y ya nos estamos viendo dentro de un ratito en horario laboral. Bueno, me dijiste también que, tú eres de Caguapirgua, de repente quieres mandar un saludo a la comunidad, a tus papás también que te están escuchando, aprovecha los micros de la radio para mandarles un saludo y un agradecimiento también a tus papis, ¿no? Por todo lo que te han apoyado, me imagino, durante toda tu carrera personal y profesional. Sí, claro. Mando unos saludos y unos fuertes abrazos desde acá, desde Radio Surfo, y a mis padres, a mi papá Venancio Corpuna Chayanca, a mi mamá Silverin Quillamamani, al presidente de la comunidad Caguapirgua, Francisco Corpuna, y bueno, a los comuneros, a la junta directiva y a mis hermanos, ¿no?
Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por todo tu aporte. Seguramente vamos a escuchar muchísimo de ti y con esta experiencia, esta práctica profesional en Minera Las Bambas se te van a abrir muchísimas otras puertas en el ámbito profesional. Te agradecemos, Carolina, por estar aquí con nosotros y compartir un poquito de tu experiencia y a través tuyo también otras personas, otros talentos puedan animarse también a postular y a vivir esta experiencia de Talentos de Cobre. Gracias, Carolina. Muchas gracias. 7 de la mañana ya con 26 minutos, estamos en el informativo Guillarico y justamente conversando sobre este tema muy interesante, ¿no? Talentos de cobre local, una posibilidad para los jóvenes de nuestra provincia de Cotabambas para que ellos puedan hacer sus prácticas profesionales y mejorar sus habilidades, sus capacidades. 7:26. Vamos a conversar ahora con Nilda Redondo Chumbes, ¿verdad? Nilda, si te acercas un poquito al micrófono. ¿Cómo estás, Nilda? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me encuentro muy bien. ¿Sí? Gracias. Sí. Qué bueno. Y justamente vamos a compartir las imágenes de Nilda para las personas que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook. Nilda, ¿de qué comunidad eres? Soy de la comunidad de Minascucho. De Minascucho, perfecto. Nilda, cuéntanos tu experiencia, ¿qué te ha parecido estas prácticas profesionales que has desarrollado en Minera Las Bambas? Sí, las prácticas que he desarrollado aquí en Minera Las Bambas, la verdad que es una experiencia única para todos los jóvenes que recién estamos saliendo de la universidad y aún no poseemos mucha experiencia. La verdad es que he aprendido demasiado sobre cómo funciona una empresa grande, ¿no? O sea, he aprendido demasiado de mis mentores, de las personas, de cómo funcionan ciertos procedimientos y la verdad que fue muy enriquecedora. Definitivamente, ¿no? Nilda, ¿y tú en qué área has hecho tus prácticas? ¿Quiénes han sido tus mentores? ¿Qué cosas has aprendido en todo este proceso de prácticas profesionales? Sí, yo estoy en el área de competitividad de empresarios locales. Mis mentores han sido Luis León, Enrique Pérez y Alison Álvarez. La verdad es que he aprendido demasiado en esta área de mis mentores. Son personas muy competitivas, poseen mucho conocimiento, me han enseñado muchos documentos a realizar, muchos procedimientos, cosas que yo no sabía antes, ¿no? Y ahora yo me llevo toda esa sabiduría y la verdad que estoy muy feliz y muy agradecida. Nilda, entiendo que también has tenido una experiencia positiva con nosotros, con Radio Surfuy, porque has promovido un programa de radio dirigido a empresarios de nuestra provincia de Cotabambas. ¿Nos puedes contar un poquito de esa experiencia? Sí, así es. Los practicantes del área de competitividad estamos desarrollando un podcast llamado Emprendimiento e Innovación: El Camino del Éxito. Está dirigido prácticamente a todos los innovadores y visionarios de nuestra zona, es decir, a nuestros empresarios, ¿no? Está dirigido a todos ellos para que puedan darle un nuevo enfoque a sus negocios, es decir, para que puedan aplicar la innovación. Prácticamente cuenta con 6 episodios para que ellos puedan prácticamente informarse. Se está contando para cada episodio con un especialista y también se está realizando la invitación de un empresario local, ¿no? Para que nos pueda comentar prácticamente cómo es la realidad. Porque obviamente la realidad en cada provincia, distrito o región es distinta, ¿no? O sea, los negocios funcionan de distinta manera. Entonces, debido a ello, se hace la invitación de un empresario local y un especialista para que nos pueda dar un nuevo enfoque de cómo deberían mejorar las empresas, los negocios en el mundo actual. Este trabajo lo has venido desarrollando junto a Kevin Loaiza, si no me equivoco. Kevin Loaiza, de la comunidad de Carmen Alto. De Carmen Alto, ¿no es cierto? Sí. El primer podcast ya salió, ha sido con un empresario del distrito Wilca, de Mara. Sí, del distrito de Mara, sí, Alipio Wilca, que se dedica a comercializar fresas y entre otras verduras. Sí, pues, y ahora ya se ha grabado el segundo podcast, entiendo. Sí, es sobre transformación digital y marketing.
Interesante, amigos oyentes. Y este es el trabajo, las ideas, las propuestas que traen nuestros talentos de cobre. Y de hecho esto va a ir continuando y de seguro esta experiencia tú te lo vas a llevar ahí muy presente porque lo has tenido que trabajar primero en primera instancia, tratar de exponer a todo el equipo, que Luis León diga que sí está bien, que esto procede y que luego nos los expongas a nosotros, a la gente del área de comunicaciones y que luego salga a la luz, ¿no? En beneficio de la población. Claro, ha sido todo un procedimiento. La verdad es que ese podcast lo venimos trabajando desde noviembre. Entonces lo hemos estado trabajando noviembre, diciembre, para que pueda salir el primer episodio el 1 de febrero, se ha lanzado, pero se ha estado grabando antes, se ha estado coordinando antes con el especialista, con el empresario. La verdad que todo un trabajo en equipo y la verdad es que es una experiencia muy bonita, ¿no? Que me llevo. Y de seguro tu papá, tu mamá estarán muy, muy felices con tu trabajo, con la experiencia que has estado ganando aquí dentro de la empresa. Si puedes saludar a papá, mamá, a los familiares que de seguro quizás están escuchando también ahora el noticiero. Claro, sí, me gustaría mandar un saludo y un fuerte abrazo a mi mamá, Blanca Chumbe Sotelo, y a mi papá, José Arredondo. Y también un saludo muy especial a mi tío Salomón Chumbes, allá en Minascucho. Y a todos mis tíos, mis primos, un saludo muy fuerte y un abrazo. Perfecto, qué bien. Y a los compañeros también de las prácticas, porque ahora solo vinieron 3, entiendo que los demás también están ocupados todavía con actividades, pero entiendo que son 29 en total los jóvenes. Sí. Yo creo que te acuerdas por lo menos de unos cuantos. Claro, si me puedes mencionar. Sí. Claro que sí. Por ejemplo, está mi compañero Rudy, que ya lo vamos a escuchar dentro de unos momentos. Sí, Rudy está acá en cabinas también. Ajá. Sí, Mauro Puma, mi compañera Yadira Anco, también está ahí Neftalí Loaiza, mi compañero Kevin Loaiza, que de seguro ahorita está en Carmen Alto. Y también está ahí mi compañera Sofía y entre muchos talentos, somos 29. La verdad es que yo estoy en la Guardia F y nosotros somos prácticamente como 13 personas ahí. Y sí, compartimos mucho. La verdad que hemos vivido bonitas experiencias, hemos estado compartiendo prácticamente las cosas que hacíamos. Hemos estado todos los días ahí acompañándonos, dándonos motivación, diciendo tú puedes, si nos dan un nuevo reto hay que asumirlo y con entusiasmo. Perfecto, Nilda, qué alegría escucharte y sobre todo yo creo que la alegría es para tus padres porque ya van viendo cómo te vas desarrollando profesionalmente. En la parte final, tu saludo, tu reconocimiento a la empresa por este apoyo que te ha dado. Sí, la verdad es que estoy muy agradecida por este programa Talentos de Cobre Local, que impulsa prácticamente a los jóvenes que recién estamos saliendo de la universidad a abrirnos un camino en el mundo laboral. Y estoy muy agradecida y espero que lo sigan promoviendo para que nuevos jóvenes sigan adquiriendo experiencia en el sector minero y nos sigan dando esa oportunidad. La verdad estoy muy agradecida. Perfecto, Gracias. Nilda. Hoy es San Valentín. ¿Vas a celebrar San Valentín o vas a celebrar el Día de la Amistad? Voy a celebrar el Día del Administrador. Yo soy administradora. Mira, administrador. También es Día de la Administradora. Mira, hoy qué es bueno, el Día del Administrador. Muy buena así que voy salida. a celebrar eso. Perfecto, Nilda, te agradecemos. Muchas gracias y éxitos. Gracias, muchas gracias. 7 de la mañana con 33 minutos. Bueno, ese es el trabajo, la experiencia que los chicos van llevando en relación a lo que viene a ser Talentos de Cobre Local. Un programa que lo promueve la empresa minera Las Bambas con la gran posibilidad de que los chicos puedan ganar mucha experiencia. Siete de la mañana con 34 minutos. Bueno, hoy día tenemos la visita de los talentos de cobre de Minera Las Bambas y vamos a conversar también con la cuota masculina, ¿no? Ya hemos tenido 2 señoritas y ahora es momento de conversar con Rudy Melgarejo. También él es talento de cobre, él es de la comunidad de Chumilla. Rudy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui.
¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Es tu primera vez en radio o ya anteriormente has tenido la oportunidad de venir a radio? Primera vez en radio. Primera vez, es una experiencia única estar en radio. Pero también queremos conocer algo acerca de tu experiencia en las bambas. Tú eres un talento de cobre, practicante también del área de tecnología. Tecnología e información. Tecnología e información. Coméntanos un poquito sobre tu experiencia estos 6 meses, porque ya estamos próximos a que culmine esta etapa, este periodo. Seguramente, como bien lo mencioné con una de tus compañeras, esta experiencia apertura también da apertura a otras experiencias, abre el campo profesional muchísimo. Pero cuéntanos cómo te ha ido estos 6 meses en Minera Las Bambas. Sí, de verdad, Álvaro, muchas gracias por el pase. De verdad, muy contento, feliz por la experiencia que he vivido durante todo este tiempo en el área de tecnología. He aprendido bastante. Y noto muy importante el tema de lo que son los datos. Considero eso muy importante. Ahora que más que todo el tema de los datos, que ya es el oro prácticamente de este siglo, en la cual el análisis del mismo ha permitido abrir puertas para tomar decisiones. Gracias al análisis de datos o ciencia de datos se ha podido llevar o elevar a tomar decisiones muy importantes para realizar, ¿no? Procesos, realizar actividades. En esta área donde he podido crear, tener estas prácticas, he aprendido mucho, desde lo que es la LTE, las redes internas, externas, el tema de los servicios TI, el soporte, y de verdad que sinceramente ha sido una experiencia enriquecedora en todos los aspectos generales. Inclusive puedo decir de que hubo, inclusive al inicio cuando llegué, un proyecto que era la Semana de Tecnología, en la cual todos participamos, y se me dio un reto, ¿no? Que era la de desarrollar 3 aplicativos. Y estuve en constante apoyo de mi mentor, Gustavo Cuadros, y de Ricardo Francisco, que fueron personas importantes en la práctica. Finalmente hicimos el evento. Estuvieron todas las personas del trabajo, de la minera, y pudieron tener una experiencia importante para conocer los servicios, conocer las tecnologías que tenemos las bambas, ¿no? Entonces fue espectacular, de verdad. ¿Tú qué carrera has estudiado? Carrera de Ingeniería de Sistemas. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Señor de Zipán, en Chiclayo. En Chiclayo. Bien, Ingeniería de Sistemas. Y cuéntame cómo ha sido la experiencia también con tus amigos, tu equipo de trabajo, cómo te recibieron. Acá estamos con las denuncias públicas, ¿no? Hasta ahora las 12 talentos han dicho que todo bien con su equipo de trabajo, han sido los mejores. ¿Tú también podrías decir lo mismo o hay alguna queja por ahí? No, para nada. Yo de verdad estoy de corazón muy agradecido por Minera Las Bambas, por crear esta oportunidad que tantos jóvenes necesitan. O sea, lo importante, Álvaro, de corazón te digo, es tenemos la profesión, son 10 ciclos académicos. Posterior a ello, es importante tener la experiencia. Si no tenemos la experiencia, ¿cómo podemos, ¿no? Tentar puestos de trabajo en otros lugares, tener competitividad? ¿Cómo? Gracias a la experiencia. Justamente le preguntaba, ¿no?, a mi mentor, ¿es importante? Claro, es muy importante, porque esto se considera como una experiencia. ¿Quién es tu mentor? Gustavo Cuadros. Gustavo Cuadros, mándale un saludo, por favor. Seguramente te estás escuchando. Gustavo Cuadros es un elemento importantísimo en Minera Las Bambas. Sí, definitivamente mi mentor me ha abierto las puertas, digamos, a una visión mucho más amplias en cuanto a tecnología. Hay 2 frases que me dijo justamente Gustavo Cuadros y que la tengo siempre ya prácticamente en mi libro, ¿no? Y lo voy a mencionar para que todos los jóvenes escuchen, y yo sé que esto lo van también a analizar, y son las siguientes: haz que las cosas sucedan. Eso es la palabra más importante que yo me he llevado acá, porque si tu idea la tienes ahí y no la sacas, ¿cómo puedes hacer que sucedan las cosas? Y la segunda es: dale valor a lo que haces. Esa palabra es importante, porque cada cosa que hagas en la vida, cada cosa que hagas en el proceso de formación, al darle valor, lo encuentras el sentido. Entonces, definitivamente me voy con esta palabra. Y cada vez en reuniones donde nos encontramos, siempre él me dice: Rudy,
¿cuáles son las dos frases? Y yo siempre estoy listo para responder. Son excelentes consejos, ¿sabes? Esos dos que has dado, sobre todo el primero, porque, bueno, Juanito Cari también lo aplica muchísimo aquí. Hay que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Las cosas no van a suceder solitas. Uno tiene que moverse, tiene que empezar a aplicarse para que las cosas, pues, empiecen a caminar. Rudy, por favor, hay que aprovechar los micros de la radio también para que, así como tú, otros talentos también puedan vivir esta experiencia. Por favor, invítalos a que vivan la experiencia de los talentos de cobre, a que puedan postular para las nuevas convocatorias y se atrevan, pues, a conocer un poquito más del campo minero. Yo invito a todos los compañeros, a todos los ya egresados, a todos los amigos, ¿no? Que puedan postular, que no tengan miedo, no tengan temor, que el cambio es muy importante. Recuerden ustedes que después de terminar un largo y arduo trabajo, que es importante en la universidad, y te preguntas, ¿qué hago? Y al ver esta oportunidad que aparece de estas prácticas, tenemos que tener la fuerza, coraje y valor para pasar las evaluaciones, y con eso, como le dice claramente, talentos de cobre, ¿no? Eso es lo que se busca, lo que se va a encontrar, y yo digo simplemente que sigan adelante. Como experiencia comparto para todos ustedes, gracias a este evento que se hizo justo cuando yo llegaba, del evento de tecnología, terminé el evento, estaba muy feliz, conseguimos el objetivo de llegar a las personas para entender, hacer entender que los servicios de TI son muy importantes en la minera, totalmente. Y se vi la noticia justamente, Álvaro, ¿no? De que estaba como dentro de la selección de, digamos, de premios por actividades. Y justamente, gracias a Dios, se me nombra como uno de los ganadores. Y hay un premio que te había mostrado, que me han otorgado. Sí, hemos visto, ahí hay un reconocimiento para ti, ¿no? Que te ha dado la empresa minera Las Bambas, y bueno, es loable que, siendo un practicante, te hayan entregado ¿no? Se supone que estás en un proceso de aprendizaje, pero bueno, tú ya parece que estuvieses haciendo ya labores diarias como cualquier otro trabajador, y es por eso que te han dado un reconocimiento, ¿verdad? Sí, fue el área de tecnología, gerencia de tecnología, que escogió, digamos, entre cualidades y el trabajo, al más innovador. Y yo estoy agradecido, Álvaro, a todos ustedes, a ti, Álvaro, más que todo, que siempre has estado contento de nosotros, siempre incentivándonos, motivándonos. Cuando nos veía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? O sea, tú eres también parte importante, Álvaro, de todo esto, de este proceso. Te agradezco y agradecemos que hayas pasado este proceso, que hayas dado tu aporte aquí a Minera Las Bambas, a la Gerencia de Tecnología e Información. Estoy seguro que se han quedado muy contentos con tu trabajo y seguramente nos vamos a ver ahí en el camino. El sector minero es muy pequeño, ¿eh? Es muy pequeño, aunque no lo parezca, y seguramente vamos a cruzarnos por ahí en alguna oportunidad. Antes de despedirnos, Rudy, aprovecha, de repente quieres saludar a tu familia, ¿no? A alguien que te está escuchando en estos momentos. Sí, bueno, quiero saludar a mi esposa, María Saldívar. Hoy día, en el Día del Amor, también, claro, la amistad aprovecha, claro, sí. Ya te ahorras el regalito ahí. Bueno, saludar a mi esposa, que es pilar importante de todas mis actividades, de mis sueños, a mis hijos también, a Gonzalo y a Álvaro, justamente Álvaro, que te decía que mi segundo hijo se llama como tú, y quisiera que esto sea para mis hijos una motivación importante y que sigan sus sueños, su lucha. Y acá, desde aquí, un abrazo y los amo mucho a todos ustedes. Listo, Rudy, muchísimas gracias y éxitos personales y profesionales en lo que se viene. Gracias. Gracias, Álvaro, gracias. 7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44. Bueno, hemos recibido la visita de todos los talentos de cobre local que han aportado, pues, un granito de sus conocimientos aquí en la empresa minera Las Bambas. Ellos están muy felices con esta experiencia. Son 29 chicos de diversas comunidades del área de influencia directa que han podido ejercer sus prácticas profesionales, y así como ellos, tú, jovencito, si me estás escuchando, tú también puedes ser un talento de cobre. Simplemente tienes que estar atento a la página de Las Bambas para que puedas postular y puedas de alguna manera llevarte esta experiencia enriquecedora que seguramente te va a ayudar en el ámbito profesional.
7:44, recordarles que mañana es el gran lanzamiento del Carnaval Ticapayana 2025, Patrimonio Cultural de la Nación. Esto se va a dar en la ciudad imperial del Cusco, así que van a vibrar allá los cusqueños con toda la música, tradición y todos los colores que tiene Cotabambas para ofrecer. Ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Estábamos justo conversando con Javier temprano al iniciar este informativo. Estábamos conversando con él y nos decía, ¿por qué en Cusco? Bueno, es de una forma estratégica, ¿no? Que se haga el lanzamiento en la ciudad del Cusco, donde de alguna forma se reúne mucho más turistas. Va a ser mucho más llamativo. Y la propuesta es que muchas personas, o sea, más personas puedan conocer lo que es el Ticapayana y puedan venir a la provincia de Cotabambas. El punto de concentración va a ser en La Paccha, frente al centro artesanal, y el recorrido va a ser por la avenida El Sol hasta llegar a la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco. Están todos cordialmente invitados a la presentación del Carnaval Ticapayana. Ayer ya fue en el distrito de Chalhuahuacho, por si acaso. Estuvimos ahí presentes también haciendo la cobertura de estos carnavales. La apertura del Puclla y Chalhuahuachino 2025. Bueno, y comentarles que la Municipalidad Provincial de Cotabambas está impulsando Vacaciones Útiles 2025 a través de la Gerencia de Desarrollo Social, con talleres gratuitos que están dirigidos a los estudiantes del nivel primario. Y bueno, las diversas disciplinas que están abordando son ajedrez, fútbol, vóley, danza y música. Bien por la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Y estas acciones también las está desarrollando la empresa minera Las Bambas, que actualmente viene también ejecutando Vacaciones Útiles 2025, donde también está enseñando deporte, está enseñando fútbol, está enseñando ajedrez, está enseñando reforzamiento matemático, expresión oral y diversas disciplinas, ¿no? Minera Las Bambas viene haciendo esto en los PREPs, en los programas de refuerzo escolar. Bueno, esto es de todos los años, ¿no? De alguna manera es una propuesta para que los niños y niñas en sus vacaciones puedan aprovechar y puedan desarrollar o potenciar otras disciplinas que quizá a lo largo del año no lo hacen, ¿no? Como es música, danza, fútbol, vóley, ajedrez, expresión oral, que es muy importante hoy en día para el desarrollo. Así que felicitaciones a la empresa minera Las Bambas por impulsar estas Vacaciones Útiles 2025. Felicitaciones también a la Municipalidad Provincial de Cotabambas, que está haciendo lo propio, y esto se está replicando en diversos municipios, ¿ah? Lo importante es, ya lo he mencionado, repotenciar la educación en nuestra región. Y ese es uno de los ejes fundamentales en los que viene trabajando la empresa minera Las Bambas, porque está apostando muchísimo por la educación. Y este año 2025 nos han comentado que se vienen con todo. Se viene también la construcción del SEMA Mara, este colegio que tiene una inversión de más de 30 millones de soles, que sin duda alguna va a generar un impacto inmenso, un impacto positivo en lo que es el distrito de Mara y los distritos aledaños, que van a poder gozar de esta infraestructura educativa totalmente moderna. Perfecto, 7 de la mañana con 48 minutos, amigos oyentes. Estamos en el mes ya de lo que vienen a ser los carnavales. Febrero y marzo estamos celebrando los carnavales. Y el carnaval, lógicamente, no solo se celebra en nuestra provincia de Cotabamba, sino también en varias localidades de la región sur del país a nivel nacional. Lo cierto es que la Municipalidad Distrital de Cajamarca también ya está haciendo los preparativos para lo que viene a ser el Carnaval Cajamarquino. Vamos a conversar con Moisés Cruz. Él es de la Subgerencia de Desarrollo Social. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Hola Javier, buenos días. De primera instancia, saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, de la región de Apurímac. Reciban un cordial saludo de aquí, del hermano distrito de Cajamarca, de la provincia de Chumivilcas.
justamente lo que indicaba usted es la temporada de los carnavales y cada distrito, cada provincia tenemos nuestras costumbres y nosotros como entidades públicas estamos pues en el deber de poder seguir promoviendo para que nuestras costumbres, nuestras tradiciones sigan en el tiempo y se fortalezcan, nos fortalezcan a nosotros como parte de nuestra identidad y también a ello pues permite tanto las hermanas provincias como Chumivilcas y Cotabambas, que nos caracterizamos por ser parte de la macrorregión sur, podamos compartir algunas tradiciones y justamente en eso aprovecho, Javier, para hacer las invitaciones correspondientes. Perfecto. Moisés, coméntanos, entiendo que ya tienen todo un cronograma de las actividades del carnaval en Cajamarca. Cuéntanos. Sí, para todos nuestros hermanos de Cotabambas, Tambobamba, a todos los lugares donde sintoniza Radio Surfo y que básicamente le escuchan tanto en Cusco y en Apurímac y otros lugares. Nosotros desde aquí de la Municipalidad Distrital de Cajamarca hacemos la invitación para el día domingo 2 de marzo. Tenemos el segundo Festival Carnavalesco Pujie Capuro 2025, que se caracteriza por ser una actividad con mucha alegría, fervor, y sobre todo tenemos una categoría libre donde promovemos la participación de centros culturales, asociaciones de hermanos distritos, comunidades campesinas de otros lugares, porque creemos y apostamos en la interculturalidad y en poder visitarnos como hermanos provincias y así difundir nuestras costumbres, sobre todo en esta temporada de los carnavales. Perfecto, en todo caso, ahí está lo que viene a ser la programación, Moisés, y aparte de esta actividad también va a haber competencia hípica, porque entiendo que también Cajamarca en los carnavales también se desarrolla este tipo de actividades. Sí, en el tema de competencias hípicas, específicamente para este festival carnavalesco no lo tenemos considerado como una actividad, pero sí aprovecho el medio para poder invitar a todos nuestros hermanos de Cotabambas y todos los que escuchan esta emisora, para poder también invitarles para el 19 y 20 de febrero, que es un festival de palta y frutas conocido como Huaraco, que también ahí se realiza esas competencias de carácter regional. Más específicamente para este festival carnavalesco que tenemos programado para el 2 de marzo, quisiera reiterar la invitación sobre todo a los centros culturales de aquí de Mara, Caquira, Chalhuahuacho, Tambobamba, Progreso, todos los distritos de Cotabambas, para que nos puedan visitar, ya que tenemos un estímulo económico también programado y nosotros estamos dispuestos para poder orientarles y a la vez inscribirles, ya que estamos con las inscripciones abiertas, y también si habría alguna consulta, también tenemos los números para podernos, para que ellos nos puedan llamar y preguntar si habría alguna duda, y nosotros gustosamente le daremos una buena estadía y un bonito carnaval aquí a Cajamarca. El carnaval se llama Quepuro 2025, el Pujie Quepuro 2025. Ya las bases también están en la página de la Municipalidad Distrital de Cajamarca. Por favor, si nos puedes facilitar los números para que la población también pueda comunicarse con ustedes y de esa forma también absolver las dudas. Con gusto, mi estimado Javier, para todos nuestros hermanos de Cotabambas y de Tambobamba, nosotros aquí como hermanos provincias compartiremos ese día tanto el carnaval chumivilcano, cusqueño, y de vuestra parte un carnaval cotabambino, reconocido como por el Ticapayana, todo ello. Estaremos gustosos de poder recibirlos, de poder atenderlos,
y si hay alguna participación de algún centro cultural, una asociación, alguna institución pública o privada, si habría alguna consulta, nos pueden hacerlo a estos números 993-872696 y el otro 9999693886. Perfecto, ahí está toda la información. Te agradecemos, Moisés, y bueno, días posteriores también esperemos poder conversar contigo nuevamente para seguir hablando de los carnavales que están organizando ahí en Cajamarca. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Será hasta otro momento. Gracias. Los hijos de Camas, siempre a paso firme con los mejores éxitos. Sí o no. Amores, amores, hay muchos amores. Amores, amores, me sobran amores. A cada momento cambio de amores. A cada instante cambio de placeres. Siete de la mañana con 55 minutos, va avanzando la hora. Saludar a todos los que se conectan a través del Facebook de la radio, Radio Surfui. Este es un temita de Roger Chino, Tupay, Amores, Amores, carnavalito. A ver si te pones otrita de Roger Chino, Gonzalo, porque bueno, Roger Chino raya pues en los carnavales, ¿no? De Espinar, por ahí hay varios. A ver, ponte otrita. Hay varios, ¿no? De Roger Chino. Tupay Contrapunto también hay. A ver, ese contrapunto. A ver, Tupay Contrapunto. Carnavalito, ¿no? Prepárense para lo que viene, el Ticapayana. De la mañana con 57 minutos. Nos vamos alistando para lo que son los carnavales, el Ticapayana. Nosotros desde Radio Surfui vamos a estar haciendo la cobertura, así que atentos a nuestra programación, porque Radio Surfui febrero y marzo también es carnaval, ¿eh? Perfecto, vamos con comunicación telefónica a esta hora de la mañana. Vamos a conversar con el profesor Rolando Chalco. Él tiene información muy importante. Profesor Rolando, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Surfui, la voz de todos. Señor Javier, buen día, un abrazo a cada uno de ustedes, al equipo de profesionales que trabajan pues en esta prestigiosa emisora. Profesor y también Rolando. Saludar Adelante. inmediatamente también a toda nuestra población, a todas nuestras autoridades de la provincia de Cotabambas, a nombre de nuestro director, funcionarios, servidores, jefes de área y de todos los especialistas y de todos los trabajadores de la mujer de Cotabambas, señor Javier. Perfecto, profesor Rolando, entiendo que la educación no para a pesar de todas las dificultades, bueno, las actividades carnavalescas y todo lo que venga. Entiendo que el próximo 3 de marzo ya están iniciando, o los docentes ya se están reincorporando a sus actividades en todas las instituciones públicas. Bueno, coméntenos qué información tenemos para la población, fundamentalmente para la familia educativa de nuestra provincia de Cotabambas. Sí, como usted lo ha manifestado, pues nosotros el día 17 de marzo tenemos que dar el buen inicio del año escolar. No, en nuestras instituciones educativas de los niveles de inicial, primaria, secundario, CB, SEBA, en todas las modalidades en este caso, y que con ese motivo pues nosotros estamos trabajando de manera coordinada, organizada también con nuestras autoridades provinciales, y igualmente también nuestros colegas directores ya están en las instituciones educativas
cumpliendo sus responsabilidades. Y como usted lo ha manifestado, señor Javier, que al 3 de marzo tienen que estar también todos nuestros colegas docentes en sus instituciones educativas, señor Javier. Perfecto, y para ello ya los maestros tienen conocimiento y ellos también ya se vienen preparando. Ustedes también desde la UGEL vienen haciendo ya todos los preparativos para que los maestros se reincorporen a sus diferentes instituciones educativas y que luego también se pueda dar el buen inicio de año escolar. Y esto también, profesor Rolando, es importante también hacer el llamado a los propios padres de familia para que ellos también ya vayan preparándose, porque también implica una importante participación de parte de ellos. Así es. Nosotros, la UGEL, por nuestra parte, venimos cumpliendo diferentes responsabilidades, ¿no? Que son metas y compromisos también para la UGEL, como es la cobertura de todas las plazas con directores, ya sean designados, encargados, que todas nuestras plazas tienen que estar de nuevo con la encargatura. Luego también la contratación del personal docente también se viene desarrollando, y la otra semana ya hemos concluido también con la asistencia técnica para los directores de los diferentes niveles y modalidades dentro del marco del buen desempeño directivo. Entonces ahora casualmente llamaba esto a la radio también, porque el día martes 18, es a la otra semana, tenemos una reunión multisectorial provincial acá en la localidad de Tambobamba. Entonces que para ello ya la UGEL ha sacado ya la convocatoria, ya lo hemos hecho llegar a nuestras autoridades provinciales, también a nuestras autoridades de los distritos, ¿no? Principalmente a los señores alcaldes. Los señores alcaldes juntamente con los señores regidores de Educación, Cultura y Deporte, y también con los señores gerentes de desarrollo social que tienen, deben estar presentes en esta reunión, porque se trata de consensuar temas importantes con referencia a la educación. Sabemos de que los señores alcaldes, nuestras municipalidades vienen cooperando todos los años también en operativizar nuestras instituciones educativas, en condiciones operativas, ¿no? Ellos vienen apoyando a lo que es el mantenimiento de los servicios, ¿no? Más importantes de nuestras instituciones. Entonces, entre otras, tenemos dificultades en cuanto a la anemia, ¿no? la desnutrición, entre otros. Es necesario que usted sabe de que la educación no solamente es tarea del maestro, tarea de la escuela, de la UGEL, sino que la educación es tarea de todos educamos. El sector salud tiene la tarea de educar en temas de nutrición, en diferentes aspectos. Igualmente la policía educa, la parroquia educa, la iglesia, todos educamos. Entonces es el deber de todos nosotros, de la Policía Nacional, de la Fiscalía, del Juzgado, de todas las instituciones públicas y privadas también. Igualmente ustedes también cooperan, las instituciones privadas cooperan también. Entonces es nuestro deber, de todas las organizaciones de base, es nuestro deber, inclusive de los padres de familia, es nuestro deber educar de buena forma a nuestros hijos. Por consiguiente, este martes 18 de febrero tenemos pues una responsabilidad, ¿no? Un compromiso ahí como autoridades para decir algo o para escuchar, para informarnos con referencia a la educación de nuestra provincia y por la educación de nuestros hijos, decir también, hacer llegar, digamos, lo que pensamos, lo que sentimos, por nuestros hijos, señor Javier. Perfecto. Profesor Rolando, por favor, reitere la invitación a todos los involucrados para esta importante reunión, porque es un tema educativo y creemos que la educación definitivamente se tiene que abordar con la participación también de todas las autoridades.
Sí, correcto, señor Javier. Entonces, ya están los oficios, señores autoridades de nuestra provincia de Cotabambas, principalmente a nuestros señores alcaldes, del distrito de Coyurqui, del distrito de Cotabambas, del distrito de Chalhuahuacho, del distrito de Aquira, de Mara, y también a nuestro señor alcalde provincial. Nosotros quisiéramos contar con vuestra presencia, juntamente con los señores regidores de Educación, Cultura y Deporte, y también con los señores gerentes de Desarrollo Social, porque finalmente los que operativizan, ¿no?, el tema educativo, ¿no?, cultural, deportivo, son los señores gerentes de Desarrollo Social también. Entonces va a ser muy importante su presencia de ellos en esta importante reunión, señor Javier. Perfecto, profesor Rolando, le agradecemos y esperemos todavía que todas las autoridades, en este caso, participen en esta importante reunión. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Javier, gracias a ustedes, gracias, muchas gracias. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Gonzalo, antes de que entres de lleno con la información deportiva, hay una persona que está escuchando el informativo Huillaricuy y queremos saludar a nuestro buen amigo Delmer, hombre que en varias ocasiones ha hecho mantenimiento de la antena de la amplitud modulada. Me hizo un saludo para toda la gente de Mota, de vuestro amigo Delmer. Gracias, hermano. Feliz Día de la Amistad. Feliz Día de la Amistad para Delmer y todo el equipo de Mota en Gil, Perú. ¿Usted también quiere enviar un saludo a Mota? Sí, un saludo para Mota en Gil. Un abrazo para todos y todas. Perfecto. 8 de la mañana con 6 minutos, hoy 14 de febrero del año 2025, vamos con el bloque deportivo y saber qué está pasando en el deporte en nuestro país y el mundo. Bueno, se va a estar enfrentando Boca Juniors contra Alianza Lima, después de que Alianza pudo ganar al Nacional de Paraguay por un contundente resultado. Va a jugar ahora contra Boca Juniors, ¿no? El equipo argentino, el equipo de Diego Armando Maradona, el equipo de Tevez. Bueno, el equipo de varias figuras argentinas que han pasado por ahí, por el azulgrana Boca Juniors, pero en esta oportunidad se va a enfrentar a Alianza Lima sin Advíncula, sin Luchito Advíncula y sin Cavani, dos de sus estrellas, ¿ah? No contará con estos futbolistas clave, como mínimo para el encuentro con Alianza Lima. Recordemos que Luchito Advíncula fue expulsado en el partido anterior, por eso tiene que pagar esta falta con una fecha. Bueno, y si bien el encuentro no pinta nada bien, ¿eh? En la previa fácil podría definirse esto. El cuadro de La Victoria, los hinchas de La Victoria están ilusionados con ver a su equipo en la fase 3 del torneo internacional. Bueno, las razones se basan, dicen, en el buen juego que viene realizando Alianza Lima junto con su director técnico, el Pipo Gorosito, y por las importantes bajas que también va a tener pues el cuadro del Boca Juniors, como lo estaba mencionando. Luchito Advíncula no va a jugar y tampoco va a jugar Cavani. También otro que no va a jugar es Ander Herrera y Tomás Belmonte, jugadores que sin duda alguna son de vital importancia en el esquema de Fernando Gago. En el caso del lateral derecho peruano, estamos hablando de Luis Advíncula, no será titular porque fue expulsado en el último partido de Boca Juniors en la Copa Libertadores. Y en el caso de los otros tres futbolistas, incluido Cavani, no estarán por lesión. Cavani tiene una lesión lumbar, Ander Herrera una lusión de grado 2 en el isquiotibial derecho y Tomás Belmonte tiene un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda. Así están las cosas. El encuentro se va a desarrollar el 18 de febrero a las 7:30 de la noche en el Estadio Matute, el Estadio Alejandro Villanueva. Este es el partido de ida. Y el partido de vuelta es en Argentina, el 25 de febrero a las 7:30 de la noche en el Estadio La Bombonera. Va a estar bien interesante este encuentro, ¿eh? Yo lo quiero ver. Y ojalá que Alianza Lima pueda obtener un triunfo.
Pero con humildad, por favor, siempre con humildad. Y bueno, ha salido a hablar también Riquelme, uno de los directivos del Boca Juniors, es el presidente. Y ha salido a hablar. ¿Sabes qué ha dicho? Atención con lo que dijo, ¿ah? Riquelme habló sobre los referentes de Alianza Lima y dijo: pueden estar un poquito más lentos, pero saben jugar. Yo sé que se está refiriendo sin duda alguna a Paolo Guerrero y a Hernán Barcos. El presidente del Boca Juniors habló en relación a los jugadores de Alianza Lima en la previa del cruce de la fase 2 de la Copa Libertadores. Sin duda alguna es uno de los partidos más importantes que se van a ver durante el mes. En Alianza viene con la moral a tope, dice, por haber ganado al Nacional de Paraguay. Ahora la meta es vencer al cuadro argentino, al Boca Juniors. Y mira, voy a leer lo que dijo textualmente, ¿ah? Tenemos nuestra final en Perú contra un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia y con grandísimos futbolistas como Paolo Guerrero, Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Así lo indicó el exjugador del Boca Juniors. También en otra de sus declaraciones dice: saben jugar, pueden estar un poquito más lentos que en otro momento, pero saben jugar. Cuando se sabe jugar, se sabe jugar. Algo así como la U es la U. Hay que respetarlos y saber que vamos a tener que hacerlo bien. Han sido las declaraciones del exjugador del Boca Juniors y ahora presidente, presidente. Te confundas. Juan Román Riquelme, estrella del Boca Juniors, estrella del fútbol argentino, que nos dio muchísimas alegrías a todos los amantes del balompié. Vamos con más noticias deportivas aquí en el informativo Huillaricuy. Se viene la segunda fecha de la Liga 1, ¿eh? Ahorita Chinchilico me va a pasar el fixture seguramente. Pero antes vamos a hablar sobre la victoria de Colombia frente a Chile, que venció 3-1 en lo que es el Mundial de la Sub-20. Colombia pasó por encima de Chile en cotejo válido por el hexagonal final de la Sudamericana Sub-20. La selección de Colombia fue mucho más que el elenco de Chile y con el 3-1 a su favor aseguró su presencia en el próximo Mundial de la categoría. Hay que tener en cuenta que la Rojita será anfitrión de la Copa del Mundo, por lo que también están clasificados. O sea, por default, por defecto están clasificados, así han perdido. Todo porque son los dueños de casa. Los goles para Colombia fueron obra de Óscar Perea, Neisser Villarreal y Roiner Benítez a los 30, 50 y 81 minutos respectivamente. El descuento llegó por medio de Patricio Romero en el minuto 38. Bueno, en la última jornada los colombianos jugarán ante Uruguay, ya eliminado, en tanto que los chilenos harán lo mismo contra Brasil. Y bueno, finalmente vamos con la programación de los partidos para este fin de semana. Hoy hay fútbol de la Liga 1. Por la segunda fecha se va a estar enfrentando la UTC de Cajamarca contra el Binacional. Hoy también juega el Cusco Fútbol Club contra el Melgar de Arequipa, en Cusco. Mañana se estará enfrentando a la 1 de la tarde el ADT contra el Atlético Grau. Mañana también a las 3:30 de la tarde Alianza Atlético de Sullana se enfrenta a la Alianza Lima. Mañana, por fin, me olvidé de decirle a Javier Cheya que íbamos a apostar por el Cienciano del Cusco de Universitario de Deportes. Mañana juega la U contra el Cienciano en el Monumental a las 7:30. Vamos a ver qué apostamos. También el domingo cierra el Sporting Cristal con el Sport Boys a las 11 de la mañana. El recién ascendido Juan Pablo II College se enfrenta al Sport Huancayo a las 1:15 el día domingo. El Deportivo Garcilaso se enfrenta al Comerciantes Unidos a las 3:30 y cierran la fecha 2 Ayacucho Fútbol Club versus Alianza Universidad. Hay fútbol este fin de semana, amigos, 8 de la mañana con 13 minutos, ponemos punto final al bloque deportivo y ya inmediatamente nos vamos con las primeras planas a cargo de Gladys Aguilar. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 13 minutos, 14 de febrero del 2025, ya está con nosotros Gladys Aguilar.
dice que todavía no le han llegado ni las flores ni los chocolates. Amigo, no van a llegar absolutamente ¿No nada. va a llegar? No va a Yo llegar confío que sí. Yo he visto por ahí, ¿no? Rondando uno que otro gavilán. No creo, ¿No? la verdad, no creo. En el distrito de Chalhuahuacho he visto por ahí, quizá le van a llegar al mediodía. No creo, Les voy a dar la dirección de Radio Surfui para que no llegue a otro destino. Las flores para Gladys Aguilar. Hoy 14, está esperando. Atenta, voy a estar sentadita acá. Sentada. No me voy a mover. Pero que te avisen, ¿no? Pero que me avisen, el desayunito, de repente te quedas sin desayunar hasta las 3 de la tarde. Algo tienen que mandar. No llega nada, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sueles celebrar el 14? No, la verdad es que no. No. Podemos celebrar el Día de la Amistad. El Día de la Amistad, claro Sí. que vamos a celebrar, Sí, ¿no? ¿no? Porque el Día del Amor ya no. No. No, eso es imposible, amigo. Que se vaya Cupido. Que se vaya Que vengan Cupido. los amigos. Que ¿no? vengan los amigos, todos mis amigos, por favor. Muy buenos días, Javier Gonzalo Huirce. Hoy 14 de febrero, feliz Día de la Amistad, amigos. Esperemos que disfruten de este día. Y no solo de hoy, pues no, en realidad hay que disfrutar todos los días. Y lo mismo también, feliz Día del Amor para aquellas personas que están pues realmente enamoradas, que tienen sus parejas, sus esposas o sus enamoradas. Y nos vamos rápidamente con las portadas principales de nuestros diarios regionales y nacionales. Nos vamos con el diario Chasqui Apurímac para el mundo. Tenemos la fotografía del gobernador regional de Apurímac y con algunas autoridades de Cotabambas e indica Cotabambas contará con gran inversión en obras en el 2025. La provincia de Cotabambas contará con una inversión de 138 millones en proyectos de desarrollo. Una cifra nunca antes vista en favor de esta provincia. El anuncio lo realizó el gobernador regional en una reunión con autoridades políticas y representantes sociales de la provincia cotabambina. Nos vamos para Abancay y vemos justamente a los policías y a los de la Sutran. Indica Abancay continúan operativos dirigidos a vehículos de transporte informal. Ahí nuestro amigo David Ortiz está ya listando los regalos para regalar a sus 5 enamoradas, me dicen ahí, ¿eh? Así que lomo saltado. mucho lomo, me dicen por ahí. Continuamos con nuestras portadas de primeras planas y nos vamos rápidamente con el diario Pregón, diario judicial para el día de hoy, diario de Apurímac. Tenemos la fotografía de justamente la docente de Abancay e indica: falleció la gran docente abanquina, hasta siempre profesora Semiramis Casaverde Río de Valverde, formadora de generaciones. Con mucha nostalgia, ayer se dio a conocer el sensible fallecimiento de quien en vida fue Semiramis Casaverde Río, docente destacada de Abancay. Fue muy querida y deja huellas imborrables en su familia y en quien sigue en su legado. En esta edición daremos una breve remembranza por su paso por la vida terrenal. Al costado derecho también podemos observar que un vehículo está en realidad quemado. ¿Qué ha pasado con este bus? E indica: delincuentes asaltan a pasajeros y queman bus en La Libertad. ¿Qué está pasando con nuestro país? Lastimosamente, la delincuencia está creciendo cada día más. Al costado derecho también podemos observar la fotografía del gobernador regional de Apurímac y también algunas autoridades de Cotabamba. Se indica 138 millones en obras. Gobernador Percy Godoy reivindica a Cotabambas. Líneas abajo también podemos observar la atención en ventanilla e indica: atenciones se incrementaron. Ociptel brindó 4.790 atenciones a usuarios de servicios de telecomunicaciones de Apurímac para el 2024. Nos vamos rápidamente con el diario Sol del Cusco y tenemos como portada principal el levantamiento de un cadáver y la fotografía de un varón, la fotografía de un adulto, e indica: policía es acusado de asesinar a la madre de su hijo. Se encuentra prófugo tras crimen. Policía está tras la pista de Edgar Vargas Araoz, un agente señalado como presunto feminicida, quien habría disparado contra su pareja en su domicilio ubicado en Huancayo. Además, el hijo de ambos permanece desaparecido. Qué lamentable noticia. ¿Qué está pasando con nuestra Policía Nacional del Perú? Lastimosamente están mellando esa imagen policial, están manchando esa importante institución, y es que varios estudiantes o varios policías como tal están apareciendo muertos o han asesinado a alguien, han secuestrado a alguien, forman parte de un clan.
delictivo, etcétera. La verdad que la reputación de nuestra Policía Nacional del Perú cada vez está ascendiendo y eso es triste porque ¿en quién más podemos confiar si no era en la Policía Nacional del Perú? Y ahora la propia Policía Nacional asesina a su propia pareja. Qué lastimosa noticia, la verdad, más aún siendo para una ciudad como es la ciudad del Cusco. Líneas abajo podemos observar también la Contraloría frente a la Municipalidad Provincial de Canchis e indica impunidad en Canchis. Sentenciado a 8 años de cárcel, siguió elaborando en municipio. Condena fue emitida en el año de noviembre de 2024 y sentenciado siguió ocupando cargos de confianza en la gestión de Ricardo Cornejo. ¿Qué podemos pedir si lastimosamente el señor Ricardo Cornejo, alcalde provincial de Canchis, ya tiene ciertas denuncias por corrupción? Así que mucho ojo, pestaña y ceja. Al costado derecho podemos observar al alcalde provincial de Cusco celebrando los carnavales. Dice, Cusco celebrará sus carnavales con los tradicionales Cacharpari 2025 y pasacalle de más de 100 delegaciones. Líneas abajo también podemos observar. En realidad esto es un río, no es una pista, es un río donde están ahí varados los buses, se indica. También Puno, Huánuco y Ancash, Cusco entre las regiones más expuestas a riesgo muy alto por lluvias intensas. Líneas abajo podemos observar a una madre de familia mostrando su DNI. Dice, Cusco es la 6ª región con más votantes para elecciones generales del 2026. Hay que saber dónde hacer también campaña. Líneas arriba podemos observar la fotografía de César Acuña e indica, César Acuña afirma que no hay amenazas a empresarios en Trujillo, pero sí bastante extorsión. Gobernador regional de La Libertad vuelve a enredarse con sus propias palabras. La verdad es que César Acuña es todo un personaje, pues ¿qué sería de la vida de TikTok sin sus memes? Porque indica, y disculpa que me ría, pero es que indica, ¿no?, que los empresarios no fueron amenazados, solo fueron extorsionados. No sé cuál es la diferencia, pero en lógica del señor Acuña es que no hay extorsión en La Libertad o Trujillo. Nos vamos rápidamente con el diario Diario El Cusco y otra lastimosa noticia, ¿no? Es tal cual les comentaba. Policía quitó la vida de su cónyuge en Santiago. Tras victimarla con su arma de fuego, huyó con el hijo que ambos tienen de 3 años. Hecho de sangre generó consternación entre familiares y vecinos de la víctima. Victimario habría incumplido con dejar su arma al término de su turno laboral y sus colegas lo buscan infructuosamente. Qué pena esta noticia de cómo nuestra policía, vuelvo y repito, se está manchando y está manchando tanto esta institución, esta importante institución en la que antes usualmente solíamos confiar, pero hoy en tiempo ya nadie confía en la Policía Nacional del Perú, y saludamos y respetamos a aquellos que realmente hacen su trabajo de forma real, de forma ordenada, pero es que ahora los nuevos, no sé si son los nuevos policías, pero es que cada vez están saliendo mal, la verdad hay que tener mucho en cuenta eso, y sobre todo se tiene que trabajar el aspecto psicológico desde las escuelas de formación. Líneas abajo podemos leer que TGP solicitó a gobierno acelerar proceso para el gasoducto costero. Ejecutivos de la empresa se reunieron con ministros de Economía y Energía de Minas, así como de la Agencia de Promoción de Inversión Privada Proinversión. En la reunión anunciaron que evaluaron ampliar el suministro de gas natural a las regiones de Cusco, Puno, desde Moquegua. Al costado derecho también podemos leer o podemos observar la fotografía del alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, alcalde Pantoja. Dice que MPC firmará costos de expulsión de extranjeros que cometan delitos. Al costado derecho también podemos observar la fotografía de 3 detenidos. Se indica, Policía Nacional del Perú captura a Pumba y Timón utilizando tarjetas robadas en Cusco. Varios nombres curiosos, Timón y Pumba han sido capturados. Por último, podemos leer también, sujeto que fue herido por la Policía Nacional del Perú en 3 cruces de oro quedó fuera de peligro. Y es que, para ampliar un poquito esta noticia, y es que había un venezolano exactamente en la calle 3 Cruces de Oro en la ciudad del Cusco, que amenazaba a las personas que pasaban con un arma blanca, es decir, con un cuchillo. Y bueno, pues el policía tuvo que lastimosamente usar su arma de fuego
y puede estado investigando también, de acuerdo a leyes, hay probabilidad de que lo sancionen por hacer bien su trabajo, así, pero hasta el momento la noticia es que el sujeto ya está fuera de peligro. Nos vamos rápidamente con nuestras portadas de diarios nacionales y que nos encontramos con el diario El Comercio, que trae el diario El Comercio para el día de hoy. El alcalde de Lima critica el fin del proyecto. Manejará más de 430 millones de soles con los logos de Legado. El ente deportivo recibirá los casi 140 millones de soles que administraba Legado entre mayo del 2023 y abril 2024. 7 allegados de Nicanor Boluarte ganaron 19 órdenes de servicio. Delegación de Panamá Sport llegará la próxima semana a Lima para conocer avances de los Panamericanos 2027. Se supo que pedirán información sobre el fin exitoso del programa especial. Así que ahora el IPD manejará pues más de 430 millones de soles con fondos de Legado. Esperemos que maneje bien, porque lastimosamente el Instituto Nacional del Deporte no ha estado manejando de forma correcta las distintas sedes que tienen a nivel nacional. Al costado derecho podemos leer también en tensión en Medio Oriente. Hamas reanudará mañana liberación de rehenes tras mediación de Egipto y Qatar. Líneas abajo también podemos observar Janet Tello cuestiona procedimiento célere y que se dé en el actual contexto político. Esto es una preocupación, ya que proceso disciplinario podría derivar en destitución de la presidenta del Poder Judicial. Nos vamos rápidamente con el diario La República. ¿Qué tiene el diario La República para el día de hoy? Indica: presidente del Poder Judicial y fiscal de la Nación procesadas a las dos cabezas de la justicia en la mira del régimen. La coalición que desde el Congreso y la escena política sostienen a Dina Boluarte han puesto en la puntería en las dos más altas representantes de la justicia. Janet Tello ha señalado que la investigación no contribuye a la democracia y en el caso de la denuncia contra Delia Espinosa, ella ha mantenido firmes las 8 investigaciones contra la mandataria, el ministro del Interior y los otros 36 congresistas. Hoy hay un especial en el diario La República. Indica: las víctimas de trata fueron traídas al Perú por el Tren de Aragua, fueron engañadas en sus países de origen para viajar y acá se les explota sexualmente por la red de prostitución que maneja la mega red organizacional. Nos vamos rápidamente con el diario Perú 21 para el día de hoy. ¿Qué trae el diario Perú 21? Podemos observar el estadio Legado e indica lo que faltaba. Gobierno manejará ahora a través de los IPDs los 370 millones de soles del presupuesto de los Panamericanos que se habría mantenido autónomo. Líneas abajo también podemos leer: los huayquis asaltan el Legado, la responsabilidad política del ministro de Educación Morgan Quero. Y es que estamos observando la fotografía de los estadios de IPD, exactamente de Piura, y es que no tienen un buen mantenimiento, están olvidados, están desolados. ¿Cómo pretenden manejar el estado del Legado? No lo sabemos, pero esperemos que esto salga bien. Al costado derecho podemos observar también la foto de Pedro Suárez Vértiz. Se indica: Miraflores le dedica un mural a Pedro Suárez Vértiz. Líneas abajo también podemos leer que SBS detecta 18 aplicativos de préstamo gota a gota. Denuncia: no te quedes callado. Nos vamos con el diario oficial del peruano y tenemos la fotografía del río Rímac. ¿Qué dice en la fotografía del río Rímac? Trabajos de defensa ribereña continúan en cauces de ríos. Acciones multisectoriales para atender emergencias por intensas lluvias. Despliegan al INDECI y a las Fuerzas Armadas en todo el país a fin de ejecutar medidas de asistencia y mitigación de daños. Líneas abajo podemos leer también: labores de prevención han evitado desbordes hasta el momento, destaca jefe de la PCM. Eso es lo que trae el diario oficial El Peruano para el día de hoy, viernes 14 de febrero. Nos vamos con el diario de la Economía y Negocios del Perú, diario Gestión, e indica: más de 3 millones de viviendas en alerta por riesgo de huaicos e inundaciones. Se han identificado 1.485 zonas críticas por la ocurrencia de deslizamientos, derrumbes, huaicos, flujos de lodo y avalanchas de roca
climática a nivel nacional. Se advierte que puede haber más de 8 millones de personas en riesgo alto y muy alto de ser afectadas por los fenómenos climáticos hasta abril próximo. Líneas abajo también podemos leer resultados del cierre 2024, mayoría de entidades microfinancieras en rojo o con menor rentabilidad. Nos vamos rápidamente con el diario El Correo y tenemos como foto principal a la presidenta del Poder Judicial. Le indica: Junta Nacional de Justicia le abre proceso disciplinario inmediato a Janet Tello Tambalea, presidente del Poder Judicial. Titular de la Corte Suprema y otros 4 jueces son comprendidos en una investigación por haber emitido una casación supuestamente irregular como parte de una sala. En un comunicado, la magistrada señala que sus decisiones son acorde con la ley y que pesquisa afecta la inconstitucionalidad. Líneas arriba también podemos observar la fotografía del IPD. Indica: Amor al Chancho, proyecto legado, administró más de 1.500 millones de soles desde 2020. Al costado derecho observamos un bus lastimosamente quemado e indica: terrorismo, asaltan y queman bus en La Libertad. Línea abajo también podemos observar al equipo de Boca. Indica: Boca pierde a Cavani para duelo con Alianza Lima. Eso es lo que trae el diario Correo para el día de hoy. Terminamos nuestras principales portadas con el diario Libero. ¿Qué trae el diario Libero, el diario del deporte, para el día de hoy? Y vemos la fotografía de jugadores de la Alianza Lima y de Boca y dice: a ganarle a Boca. Alianza Lima confía en derrotar en Matute, y más aún al conocer que el equipo argentino suma hasta 7 bajas, entre ellos Advíncula y Cavani. Vamos a salir a ganar, disparó el DT Gorosito. La expectativa cruce a 4 días del partido. Líneas de abajo también observamos a Aquino y Tapia. Indica: regresan para la blanquirroja. Aquino y Tapia en la mente de Ibáñez para el duelo ante Bolivia. Eso es lo que traen nuestras principales portadas para el día de hoy, 14 de febrero, Día del Amor y Día de la Amistad. Y bueno, siendo exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos, nosotros nos despedimos de tu programa informativo Huillarico, y estuvo con ustedes Javier Checya, Gonzalo Huirce y Gladys Aguilar. Y recuerda que en media hora se encuentran con el programa La Chambita con nuestra compañera Lisbeth Saldívar. Así que si ya tienes anuncios, tal vez tienes algún proyecto o estás vendiendo flores, chocolates para el día de hoy, 14 de febrero, no dudes en llamar al número de celular 974-78-2420 o escribir al WhatsApp para que pasen tus anuncios. Y recuerda, son completamente gratuitos. El programa luego prosigue de 10 de la mañana hasta las 12 en rumbo al mediodía con el especial de San Valentín, amigos. Y de 3 a 4 de la tarde estamos con Celebra la Tarde, les voy a estar acompañando también. Y de 4 hasta las 6 de la tarde estamos con Avenida Musical con nuestro compañero Javier Checya. Y por último estamos con los deportes de 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Dicho eso, nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente día, disfruten de este día y recuerden siempre ser detallistas. Cuídense mucho, Tupananchiskama, chau chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarico. Entre dichos y hechos, un podcast para informarte sobre